La situación comunicativa es el conjunto de elementos que intervienen en un acto de comunicación. En primer lugar, tenemos un emisor, que será un hablante o un escritor, que envía un mensaje, que será un texto oral o escrito, a un receptor, que será el oyente o el lector al que está destinado el mensaje. Y se envía a través de un canal. Este canal será el canal oral o el canal escrito. Todo esto es la situación comunicativa. Los diferentes tipos de texto adaptan el mensaje que emitimos al contexto de comunicación, a la relación entre los interlocutores y a la intencionalidad. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, podemos diferenciar los siguientes tipos de texto. En primer lugar, el texto narrativo es aquel en el que un narrador cuenta una sucesión de hechos que viven unos personajes en un tiempo y espacio determinados. Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la acción narrativa, que es la recreación de hechos reales o imaginarios. La historia que se narra. Y puede seguir diferentes tipos de orden, por ejemplo, cronológico o causa-efecto. La estructura de la narración. En primer lugar, diferenciaremos la estructura interna de la externa. La estructura externa es la división física en la que se organiza el texto, por ejemplo, en capítulos o en temas. Mientras que la estructura interna es la secuencialización de los hechos. En primer lugar, hay un planteamiento en el que se contextualizan todos los elementos del relato en el espacio y el tiempo. En segundo lugar, el nudo, que es el momento en el que la narración se transforma o entra en conflicto. Y por último, el desenlace, en el que se reinstaura el equilibrio. Este esquema típico puede verse alterado. Por ejemplo, un texto puede comenzar in media res. En este tipo de texto no hay planteamiento, se comienza directamente desde el nudo. O in extrema res, que es el texto que comienza desde el final. La estructura de la narración también puede ser abierta o cerrada. En la estructura abierta no hay un desenlace claro, mientras que en la estructura cerrada sí. El tiempo del texto narrativo es la relación temporal de los acontecimientos y podemos diferenciar entre un tiempo interno, que es la sucesión cronológica de los hechos, del tiempo externo, que es la época en la que se sitúa el relato. Otro elemento importante del texto narrativo es el narrador, que es el encargado de contar la historia y no tiene por qué coincidir con el autor del texto. Según el grado de participación de este narrador en la historia, podemos diferenciar externo, que es el narrador que no participa en la historia, del narrador interno, que ha vivido la historia como un personaje. Además, este personaje puede ser protagonista, que sería la narración del personaje principal de la historia, un narrador secundario, cuando participa como personaje pero no es el protagonista, y el narrador testigo, que es un personaje que está presente en la acción pero no participa, solo observa. Además, según el grado de conocimiento de la historia, el narrador puede ser omnisciente, que es aquel que sabe absolutamente todo, tanto presente, pasado, futuro, los pensamientos de los personajes, todo. El narrador identificado o ilimitado es aquel
que lo sabe todo, pero solo sobre un personaje. Y el narrador objetivista es aquel que cuenta lo que ve como si fuera una cámara cinematográfica. Por último, los personajes pueden ser principales, que es cuando la acción se desarrolla en torno a ellos. Y dentro de los personajes principales diferenciamos el protagonista, que es el personaje principal, y el antagonista, que es el personaje opuesto al protagonista. Y también tendremos los personajes secundarios, que son aquellos menos relevantes en la acción. En segundo lugar, el texto descriptivo. Es aquel que explica cómo es alguien, un sentimiento, un animal, un objeto. En primer lugar, diferenciamos la descripción científica, que es aquella que informa sobre las características físicas de lo descrito y es completamente objetiva. De la descripción literaria, que refleja lo que le sugiere aquello descrito. Por lo tanto, es subjetiva. Y dentro de esta descripción literaria diferenciaremos el retrato, que es la descripción física y psíquica del personaje, la etopeya, que es simplemente la descripción psíquica, el carácter o el pensamiento del personaje, la prosopografía, que es la descripción simplemente física. El texto expositivo es aquel que informa y difunde conocimientos sobre un tema. En primer lugar, podemos diferenciar los textos expositivos especializados de los divulgativos. Los especializados son aquellos que exigen unos conocimientos previos sobre el tema, frente a los divulgativos que lo que pretenden es todo lo contrario. Pretenden informar sobre un tema completamente desconocido para que los receptores aumenten sus conocimientos. La estructura del texto expositivo es tripartita. En primer lugar, una introducción en la que se presenta el tema, después un desarrollo en el que se profundiza sobre este tema, aportando datos y detalles, y una conclusión que resume las ideas principales que quiere transmitir. Según el orden, puede ser inductiva, deductiva o encuadrada. La estructura inductiva es aquella que parte de lo particular y avanza hacia lo general. La deductiva es todo lo contrario, comienza con las ideas generales y termina en las ideas particulares. Y la estructura encuadrada es una combinación de ambas. Comienza con la idea principal, después desarrolla diferentes ideas secundarias y termina nombrando de nuevo la idea principal. El texto argumentativo es aquel que expresa o rebate opiniones con el fin de persuadir a un receptor. Su estructura también es tripartita, con una introducción, un cuerpo argumentativo y una conclusión. También podemos diferenciar la estructura inductiva, deductiva y encuadrada. En la estructura inductiva se desarrollan una serie de argumentos y el texto terminará con la opinión principal del autor. La estructura deductiva es todo lo contrario, comienza con la opinión del autor y después desarrolla una serie de argumentos. Y en la estructura encuadrada se combinan ambas. Comienza con la opinión del autor o tesis, se desarrollan los argumentos y se vuelve a nombrar la tesis o opinión del autor. El cuerpo argumentativo presenta diferentes tipos de argumentos. Podemos diferenciar los argumentos de autoridad, que son aquellos que remiten a expertos o personajes fiables. Argumento de sentir de la sociedad, que es cuando hablamos de todo el mundo sabe, por ejemplo, o cuando se utilizan refranes, conocimientos del saber popular. De analogía, que relaciona los hechos presentados con otros semejantes,
de ejemplificación, cuando dice por ejemplo, o de experiencia personal del autor. Y por último, tenemos el diálogo, que es aquel texto en el que dos o más personajes están presentes en el momento mismo de la comunicación e intercambian alternativamente los papeles de emisor y receptor en cada una de las intervenciones. Podemos diferenciar tres tipos de diálogo. El diálogo en estilo directo, que es la reproducción exacta de las palabras dichas por los emisores. El estilo indirecto, que es cuando los personajes hablan a través de un narrador. Por ejemplo, cuando decimos, dijo que, y a continuación introducimos lo que dijo aquella persona. Y el estilo indirecto libre es la expresión de sentimientos o pensamientos que fluyen por la mente de los personajes. Los textos orales y escritos. Dentro de los textos orales tenemos la conferencia, que es una exposición oral impartida por especialistas, el debate, que enfrenta diferentes opiniones opuestas sobre un tema, la explicación didáctica, que ofrece un tema de manera clara y ordenada para que el receptor pueda adquirir nuevos conocimientos, la exposición científica, que expone un tema científico de manera clara y ordenada, pero se diferencia de la exposición didáctica en que utiliza un lenguaje científico o técnico. Y la ponencia, que es un discurso o presentación que una persona realiza frente a un auditorio. Los principales textos escritos son el artículo, que es un escrito en el que un especialista da su punto de vista respecto a una cuestión de actualidad, el ensayo, que es un escrito en prosa que presenta el punto de vista personal del autor, la definición científica, que representa la realidad reflejando sus características o cualidades, el informe, que es un escrito en prosa discursiva con el objetivo de comunicar la información, y las tesis, que son documentos de carácter expositivo donde se presentan los resultados obtenidos por el aspirante en su trabajo de investigación. Por último, vamos a analizar las relaciones semánticas entre las palabras. Hablamos de polisemia cuando una palabra tiene varios significados. Por ejemplo, la palabra banco hace referencia tanto a aquel objeto que utilizamos para sentarnos como al lugar al que acudimos para realizar operaciones monetarias, donde guardamos nuestro dinero. La homonimia puede ser de dos tipos. Hablamos de palabras homónimas, homófonas, cuando se pronuncian igual, pero se escriben de manera diferente. Por ejemplo, hasta sin H es el cuerno de un toro y hasta con H es una preposición. Y las palabras homónimas homógrafas son aquellas que se pronuncian y se escriben exactamente igual. Por ejemplo, coma. La coma es un signo de puntuación o el coma es la pérdida de consciencia por un accidente o un problema de salud. Las palabras sinónimas son aquellas que, aunque son distintas, comparten significado. Por ejemplo, contento y feliz. Las antónimas son aquellas que tienen un significado opuesto. Por ejemplo, frío y caliente. Y por último tenemos los campos semánticos, que son aquellas palabras que están relacionadas por su significado. Por ejemplo, meses del año. Enero, febrero, marzo. Esto sería el campo semántico de los meses del año.